Vamos a iniciar con las coordenadas polares, ¿sí? Entonces, en este nuevo tema de las coordenadas polares, lo que nosotros vamos a hacer en realidad es representar un punto, pero en un diferente tipo de coordenada, que era lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros? Estamos acostumbrados a representarlo en un tipo de coordenada cartesiana, ¿no? Donde le damos un eje X, un eje Y. Entonces, si queremos representar este punto X, nosotros lo que vamos es a tener una coordenada X sub 0, una coordenada Y sub 0. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este tipo de coordenada. Entonces, vamos a representar este punto en una coordenada X y en una coordenada Y. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro nuevo tema? Es representar ese mismo punto, pero en otro tipo de coordenada. Vamos a representarlo en las coordenadas polares. Entonces, para las coordenadas cartesianas nosotros tenemos, miren, este eje Y y este eje X. Ahora, para las coordenadas polares vamos a tener un eje polar, ¿sí? Y un ángulo. Entonces, lo que queremos hacer aquí es representar este punto por medio de este ángulo, que a este ángulo lo vamos a llamar teta, y por este radio que va a ser la distancia desde donde sale el eje polar hasta donde encuentro el punto. Entonces, este punto tendría coordenadas R y teta, ¿correcto? Miren, entonces, estos van a ser los ejes. Vamos a tener este eje polar, vamos a tener este ángulo teta y vamos a tener este radio. ¿Qué quiere decir? Que este punto lo voy a representar por medio de R, que va a ser la distancia desde este punto hasta este, y teta, que va a ser el ángulo que hay entre el eje polar y el radio, ¿sí? Entonces miren que nosotros podemos medir ángulos positivos de esta manera, ¿sí? Serían contrarios a las manecillas del reloj, y negativos de esta manera, que sería como las manecillas del reloj. Entonces hagamos un ejemplo sencillo. Yo quiero representar este punto, 3, pi cuartos. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis antes para hacerles un pequeño recuerdo. ¿Sí? Recuérdense cómo son los ángulos. Entonces miren, aquí es 0 grados, ¿sí? Aquí es 30 grados, que es lo mismo que pi sextos. Aquí es 45 grados, que es lo mismo que tener pi cuartos, 60 pi tercios, 90 pi medios, 122 pi tercios, 135 3 pi cuartos, 150 grados 5 pi sextos, pi que va a ser 180. Recuerden que los ángulos siempre lo vamos a medir desde este punto. Entonces 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 y 180. Eso sería en grados. Y en radianes, donde nosotros vamos a utilizar más, sería 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos y pi. Bueno, y aquí nosotros ya le damos la vuelta, y cuando le damos una vuelta sería 2 pi. 360 grados es lo mismo que 2 pi. Aquí estamos contando, o mejor dicho, midiendo los ángulos en radianes, ¿sí? Recuerden que ahora vamos a utilizar los ángulos en radianes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero representar este 3 pi cuartos, lo quiero representar en coordenadas polares. Entonces, ¿qué quiere decir 3 pi cuartos? Que voy a tener un ángulo de pi cuartos con respecto a este eje polar, y voy a tener un radio de 3. Miren, 1, 2, 3. Y ángulo de pi cuartos. Recuerden que pi cuartos lo represento, miren que pi cuartos lo represento con un ángulo que es en grados de 45 grados. ¿Correcto? Entonces, ahora, si yo quiero colocar, o mejor dicho, quiero representar el punto menos 3 pi cuartos. Entonces, ¿cómo represento el punto menos 3 pi cuartos? Entonces, para representar el punto 3 pi cuartos, recuerden que lo primero que tengo que hacer es, es el eje
polar. Que desde este eje polar, pues yo voy a empezar a medir. Entonces, quiero medir menos 3 pi cuartos. Entonces, para medir menos 3 pi cuartos, lo que primero que tengo que hacer, bueno, es hacer el eje coordenado polar. Voy a dibujar primero este punto. Primero este ángulo, que sería 3 pi cuartos, ¿sí? 3 pi cuartos. Y el radio sería 3. 1, 2, 3. Este punto de aquí sería 3, pi cuartos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero dibujar? Lo que en verdad yo quiero dibujar es menos 3 pi cuartos. Entonces, si acá tenemos el radio R, que es igual a 3, el radio menos R será en dirección contraria. Entonces, aquí será 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí sería igual a menos 3, pi cuartos. ¿Correcto? Este sería el punto menos 3 pi cuartos, como lo miran acá. Miren, pi cuartos y 3 hacia acá, esto sería el punto 3 pi cuartos. Pero si ustedes le colocan el radio negativo, sería la dirección contraria de donde ustedes tengan el radio. Miren que para este caso sería menos 3 pi cuartos. 3 pi cuartos para acá, menos 3 pi cuartos para acá. Ahora, recuerden que si ustedes miden ángulos positivos, miden de esta manera. Si ustedes miden ángulos negativos, sería de esta manera. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo acá arriba. 2 menos 5 pi tercios. Entonces, como les venía diciendo, miren que si vamos a medir el ángulo hacia acá es positivo, pero si lo medimos hacia acá con respecto al eje polar sería negativo. Entonces, como aquí me dice que yo tengo que dibujar menos 5 pi tercios, voy a tener desde acá y medir menos 5 pi tercios. Entonces, miren, si yo miro aquí en esta gráfica, ¿cuánto es 5 pi tercios? 5 pi, bueno, 5 pi tercios. Bueno, aquí creo que tendría que hacer el 5 pi tercios. Miren que por aquí es 5 pi cuartos. Más o menos por aquí sería 5 pi tercios. Entonces, tendría que pasar este ángulo en radianes, lo pasaría a grados y mediría en esta sentido. Entonces, esto sería menos 5 pi tercios y el radio que sería 2. Entonces, hagamos otro ejercicio aquí. Quiero dibujar el punto menos 4 menos 5 pi sextos. Entonces, recuerden que si yo quiero dibujar un ángulo negativo, tengo que medir desde el eje polar hacia abajo. Entonces, ¿cuánto es menos 5 pi sextos? ¿Cuánto es 5 pi sextos antes que eso? Miren que 5 pi sextos son 150 grados. Entonces, menos 5 pi sextos sería 150 grados, pero medidas desde el eje polar. Miren, entonces sería hasta acá, sin menos 5 pi sextos. Pero aquí sería el ángulo positivo. O sea que este punto de aquí sería, perdón, 5 pi sextos es 150 grados. 150, 5 pi sextos sería hasta aquí, menos 5 pi sextos. Miren que menos 5 pi sextos es 150 grados. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 150 grados. Este punto de aquí sería 4 menos 5 pi sextos. Miren, menos 5 pi sextos porque empieza a medir desde el eje polar de esta manera hasta 4, que es aquí. ¿Listo? Pero el problema me está pidiendo que dibuje menos 4 menos 5 pi sextos. Entonces, para dibujar el menos 4, yo lo dibujo en sentido contrario. Miren, aquí ya sería menos 4 menos 5 pi sextos. Este sería el punto menos 4 menos 5
pi sextos. O también este punto de aquí lo puedes representar como 4, que está positivo con un ángulo de pi sextos. ¿Por qué pi sextos? Miren que este está positivo. ¿Cuánto equivale pi sextos? Entonces viene que pi sextos son 30 grados. Quiere decir que empiezo a medir desde aquí hasta acá pi sextos y 4 positivos que me da este punto. Quiere decir que este punto lo puedo representar como menos 4 menos 5 pi sextos o 4 pi sextos. Entonces, recuerden que hacia acá, siempre va a ser, vamos a tomar como positivo, ¿sí? Y hacia aquí abajo lo vamos a tomar como negativo. Las medidas de los ángulos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a mirar, vamos a hacer este punto. Menos 3 menos pi sextos. Entonces vamos a dibujar este punto ahora en coordenadas polares. Menos 3 menos pi sextos. Entonces, ¿cómo lo hacen? Recuerden que tienen que tener, perdón aquí, perdón, me equivoqué mucho. Dice, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a dibujar este punto. Menos 3, menos pi sextos. Vamos a dibujar este punto, pero ahora en coordenadas polares. Entonces recuerden que lo primero que tienen que hacer es su eje polar. Perdón. Su eje polar. Ese será nuestro eje polar. Va a ser nuestro eje de referencia. Entonces vamos a dibujar primero este ángulo, menos pi sextos. Recuerden que si ustedes miden de esta manera va a ser positivo y si miden de esta manera va a ser negativo. Entonces, como es menos pi sexto, tienen que medir desde aquí hacia abajo. Recuerden que el ángulo pi sextos es 30 grados en polares. En radianes sería pi sextos. Y menos pi sextos es porque va la medida desde este eje polar hacia abajo. Esa sería con las manecillas del reloj. Entonces, hacemos primero el ángulo. Más o menos ahí es pi sextos menos pi sextos, perdón. Entonces mediríamos desde el eje polar hacia esta dirección y este sería el ángulo menos pi sextos. Ahora, vamos a dibujar las 3 unidades. Sería 1, 2 y 3 unidades. 1, 2 y 3 unidades. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Y este punto de aquí, ¿qué punto sería? Este punto de aquí sería 3, ¿sí? Coma, menos pi sextos, ¿sí? Recuerden que como tomamos este ángulo y medimos las unidades, esto nos da las unidades positivas. Pero ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Medir la parte negativa. Entonces, si aquí es 3, menos 3 será en sentido contrario, ¿sí? Entonces, si hasta aquí es 3, hasta acá sería en sentido contrario. Entonces, vamos a medir 1, 2 y 3. Y este punto de aquí sería el punto menos 3 menos pi sextos. ¿Correcto? Entonces, este es el punto que nosotros estaríamos buscando. Este punto se puede representar de varias maneras, ¿no? ¿Cómo lo puedo representar también? Tomando este ángulo de aquí. ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Sería 180 menos 30. O sea, sería un ángulo de 150. ¿Y cuánto equivale el ángulo de 150? 5 pi sextos. O sea, si yo mido hacia acá,
sería un ángulo de 5 pi sextos. Y si mido este ángulo, aquí puedo medir 3 unidades. O sea que este mismo punto yo lo puedo representar como 3,5 pi sextos. O sea que el punto 5 pi, 3, 5 pi sextos es lo mismo que tener menos 3 menos pi sextos. ¿Qué quiere decir? Que en coordenadas polares ustedes pueden representar varios puntos de diferentes maneras. ¿Sí? Esta es otra forma de representar. Esto sería la representación de los puntos en coordenadas polares. Ahora, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar cómo pasar un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces miren que vamos a tener aquí, vamos a tener el plano cartesiano. Aquí vamos a tener Y, vamos a tener X. Y vamos a ver cómo se representa este punto en coordenadas cartesianas. Entonces, ¿cómo se representa? Por una coordenada X y por una coordenada Y. ¿Sí? Entonces, esta coordenada X va a ser hacia acá. Y la coordenada Y va a ser en esta dirección. ¿Sí? Entonces, este punto que tiene coordenadas X, Y, se lo representa de esta manera en las coordenadas cartesianas. Ahora, vamos a representar este mismo punto en coordenadas polares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, en este caso, el plano de referencia, perdón, el eje polar, aquí con el eje X, y vamos a tener este que va a ser el radio R. Este sería R y este sería el ángulo θ, ¿sí? Y queremos representar este punto que está representado por coordenadas cartesianas, lo queremos representar o lo queremos dejar en función de R y de θ, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para dejarlo en función de R y θ? Ya les expliqué hace un instante, ya hicimos ejercicios de esto, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que algunas veces hay puntos que los representamos en coordenadas cartesianas y queremos pasarlo a coordenadas polares. O viceversa, tenemos los puntos R y θ y queremos pasarlo a coordenadas cartesianas. Entonces aquí les voy a demostrar, es una demostración sencilla de cómo salen, cómo se hacen los cambios de coordenadas. Miren que aquí tenemos un triángulo. En este triángulo podemos sacar el coseno. Entonces, el coseno de θ sería igual a ¿qué? Entonces, coseno de θ es igual a ¿qué? A cateto adyacente, que para nuestro caso, ¿cuál sería cateto adyacente? X sobre la hipotenusa. ¿Cuál sería nuestra hipotenusa? R. ¿Sí? De aquí, ¿qué observamos? Bueno, este está dividiendo, pasa a multiplicar. De aquí observamos que X es igual a R coseno de θ. ¿Sí? Y ahora vamos a sacar el seno de θ en este triángulo. Seno de θ será igual a cateto opuesto, que para nuestro caso sería Y, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces miren que R está aquí dividiendo, pasa a multiplicar, obteniendo que Y igual a R seno de θ. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que si nosotros tenemos un punto representado por R y θ, con estas dos ecuaciones yo lo puedo pasar a X y Y. ¿Sí? Miren. Entonces, X igual a R coseno de θ, Y igual a R sen θ. Entonces, ¿para qué me sirven estas dos ecuaciones? Para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ahorita hacemos un ejemplo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer otra pequeña demostración. Aquí tengo el triángulo. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual
a sus lados al cuadrado. En este caso sería x cuadrado más y cuadrado. Recuerden que este punto es representado por x y quiere decir que esta longitud vale x y que esta longitud vale y. Entonces, del teorema de Pitágoras tengo que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, y voy a sacar la tangente de teta. Tangente de teta será igual a cateto opuesto, que para nuestro caso será y, sobre cateto adyacente, que para nuestro caso será x. Entonces, tengo estas otras dos ecuaciones que me sirven para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, ¿qué quiere decir? Supongamos que yo tengo un punto en coordenadas polares, o sea, que se me representa con RI, pero yo quiero saber cómo ese punto se lo representa en coordenadas cartesianas. Entonces, utilizo estas ecuaciones. Y si yo quiero, o mejor dicho, si yo tengo un punto representado en coordenadas cartesianas X y lo quiero representar en coordenadas polares, pues utilizo estas ecuaciones. Miren que esto nos va a servir para pasar puntos de cartesianas a polares o puntos de polares a cartesianas. Esto también se puede hacer con las ecuaciones, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener un ejercicio. Miren, entonces quiero representar este punto 3pi cuartos. Miren, este punto 3pi cuartos, yo lo represento en coordenadas polares. Sería, miren, este sería el eje polar. Pi cuartos, que sería el ángulo, como es positivo, viene hacia arriba. ¿Cuántas unidades? 3, 1, 2, 3. O sea, que este punto en coordenadas polares sería 3, pi cuartos. ¿Pero qué quiero hacer? Quiero pasarlo a coordenadas cartesianas. Entonces, para pasarlo a coordenadas cartesianas, ¿qué hago? Aplico las ecuaciones. Estas dos ecuaciones son para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, x será igual a ¿qué? R cos de teta. Pero para nuestro caso, ¿cuánto vale R? 3 coseno de teta, que es pi cuartos. ¿Cuánto vale coseno de pi cuartos? Raíz de 2 sobre 2. Y 3 por raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que tener 2 punto igual para la parte en y. Y será igual a r seno de teta. R para nuestro caso es 3 seno de pi cuartos. Entonces será 3 raíz de 2 sobre 2. Y eso es igual a 2.1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto, 3 pi cuartos, 3, pi cuartos, que está representado en coordenadas polares, en coordenadas cartesianas yo lo podría representar como 2.1 en x y 2.1 en y. ¿Qué hice aquí? Pasé un punto de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo este punto, miren, 3,4. Este punto está en coordenadas cartesianas. Ahora, ¿qué quiero hacer con este punto? Pasarlo a coordenadas polares. ¿Qué voy a hacer? Utilizar las ecuaciones para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Estas ecuaciones se las utiliza para pasar cartesianas a polares y estas ecuaciones se las utiliza para pasar polares a cartesianas. Entonces, r cuadrado va a ser igual a ¿qué? A x cuadrado más y cuadrado. Pero para nuestro caso, ¿cuánto vale x? 3 y y vale 4. Quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es igual a ¿cuánto? A 25. Y como aquí tenemos un cuadrado, esto me quedaría raíz de 25. R sería igual a 5. ¿Sí? Y teta sería igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Miren que no olviden que para encontrar este ángulo teta, tengo que sacar la inversa de la tangente de y sobre x. Entonces, tangente a la menos 1 de 4 sobre 3 me da 53 grados. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero pasar a radianes, recuerden que hago una simple regla de 3, que pi es igual a 180, ¿sí? Mírenlo aquí. Pi es igual a 180. Pi es igual a 180, entonces quiero saber
¿cuántos radianes? Serán 53 grados, que fue lo que me dio. Me quedaría 53 pi sobre 180. Quiere decir que teta vale 53 pi sobre 180. Bueno, aquí les hago un paréntesis. No se olviden que siempre tienen que darme el ángulo en radianes. Entonces, este punto 3,4 yo lo puedo representar en coordenadas polares como 5,53 pi sobre 180. Entonces, 3,4 es el punto representado en coordenadas cartesianas y 5,53 pi sobre 180 es con coordenadas polares. Entonces, estas ecuaciones me sirven para pasar puntos de coordenadas cartesianas a polares o de polares a cartesianas, ¿sí? Ahora, si yo puedo pasar puntos, también puedo pasar ecuaciones, ¿no? Entonces, miremos ejercicios de pasar cartesianas a polares. Por ejemplo, y igual a x. Y igual a x, ¿qué es? ¿Qué figura es? Recuerden que y igual a x es una recta. Vamos a dibujarla aquí. Vamos a dibujarla aquí. Entonces, en coordenadas polares voy a tener que, perdón, en coordenadas cartesianas tengo el eje y, tengo el eje x y quiero dibujar y igual a x. Bueno, esa es una ecuación, una función muy conocida, que es la función de una recta, que es de esta manera. Entonces, esta recta aquí se representa por esta función, y igual a x. Pero entonces, ¿cuál es el problema? No cuál es el problema o qué es lo que yo quiero hacer aquí. Quiero pasar esta función que está en coordenadas cartesianas, la quiero pasar a coordenadas polares. Entonces, esta sería la forma que me representan coordenadas cartesianas y quiero representarla en coordenadas polares. Entonces, utilizo las 4 ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Nosotros sabemos que y es igual a ¿qué? A r seno de teta. ¿Sí? Y yo tengo que x es igual a ¿qué? A r coseno de teta. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Entonces, como y es igual a x, r seno de teta será igual a ¿qué? A r coseno de teta. ¿Sí? Lo que tengo que hacer aquí es ordenar. Recuerden, este r, como está a ambos lados y esto está multiplicando, yo puedo cancelar r y voy a pasar todo del mismo lado. Entonces, por ejemplo, me queda aquí seno de teta sobre coseno de teta. Seno de teta sobre coseno de teta. Y eso es igual a ¿qué? A 1. ¿Por qué es igual a 1? Recuerden que aquí, así ustedes no tengan nada, aquí se está multiplicando por 1. Sería 1 por coseno de teta. Esto viene aquí a dividir. Seno sobre coseno es igual a tangente de teta. ¿Sí? Entonces, tangente de teta es igual a 1. Miren, tangente de teta es igual a 1. Entonces, teta sería igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 de 1. Y tangente a la menos 1 de 1 es igual a ¿qué? A pi cuadrado. Quiere decir, bueno, aquí quiere decir que teta quiere decir que teta es igual a pi cuartos. ¿Sí? Entonces, este teta igual a pi cuartos será la ecuación equivalente de la recta, pero en coordenadas polares. Miren. Entonces, ¿cómo lo dibujo en coordenadas polares? Miren que aquí tengo mi eje de referencia, mido pi cuartos. Como no tiene, en la ecuación no está el radio, quiere decir que el radio va desde menos infinito hasta más infinito. Recuerden que les estoy hablando de coordenadas polares. Entonces, aquí ya no vamos a dibujar coordenadas cartesianas, sino coordenadas polares. Entonces, ángulo pi cuartos
teta pi cuartos, y R, como no aparece en la ecuación, R toma todos los valores desde menos infinito hasta más infinito. Entonces miren que aquí nos da una recta. Es la misma recta que tenemos aquí, porque recuerden que esto es una recta que va hacia. Esta es la ecuación en coordenadas polares y esta es la ecuación cartesiana. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, esta ecuación que está en cartesianas, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Cuál es esta ecuación? Esta es una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Esta es la ecuación que me representa las circunferencias en coordenadas cartesianas. Las quiero pasar a coordenadas polares. Entonces, borremos esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? La ecuación de coordenadas cartesianas, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, recuerden las ecuaciones que nosotros podemos utilizar. Estas 4 ecuaciones nosotros las podemos utilizar para pasar las ecuaciones de coordenadas cartesianas a polares o de polares a cartesianas. Miren, aquí hay 2 formas de hacerla. La primera, x cuadrado más y cuadrado es igual a ¿qué? Miren, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Sí? Y eso es igual a... Esta sería la ecuación en coordenadas cartesianas que me representa una circunferencia. Y esta sería la ecuación en coordenadas, perdón, esta sería una ecuación en coordenadas polares que me representa una circunferencia. Y esta sería la ecuación en coordenadas cartesianas que me representa una circunferencia. ¿Sí? Aquí hay 2 formas de hacerlo. Esta es una forma utilizando esta ecuación o reemplazando los valores de x y de y. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale x? X sería igual, es igual a r coseno de teta, que al cuadrado me quedaría r cuadrado coseno cuadrado de teta, más y cuadrado, que es lo mismo que tener, más r cuadrado sen cuadrado de teta. Y eso va a ser igual a 1. Recuerden que esta es otra forma de hacerlo. Miren que aquí podemos sacar un factor común, que sería r cuadrado factor común ¿de qué? De coseno cuadrado de teta, de coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta. Seno cuadrado de teta. Y es igual a 1. Miren que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a ¿qué? Esta es una identidad trigonométrica y esto sería igual a... Entonces, ¿qué me queda aquí? Que r cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Miren que son 2 formas diferentes de hacerlo. Lo importante es que ustedes utilicen estos 4 tipos de ecuaciones. Entonces, miren que acá está el ejercicio. Miren, hecho de la segunda manera. Entonces, cuando no hay un valor de teta, bueno, me quedaría r igual a más o menos 1. Cuando no hay un valor de teta, teta toma todos los valores. O sea, que el r queda fijo, que sería 1, y teta va tomando todos los valores. Ahí me da una circunferencia. Entonces, miren que aquí es lo que hicimos. Tomar ecuaciones cartesianas y pasarlas a polares. Cuando yo digo pasarlas, significa que la representación en coordenadas cartesianas de una función, yo la puedo hacer en coordenadas polares también. Por ejemplo, y igual a x, una recta, la puedo dejar como teta igual a pi cuartos, o una circunferencia que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, como r igual a más o menos 1. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer ejercicios. Bueno, aquí hay otro ejercicio, ustedes también lo pueden hacer. ¿Esto qué es? ¿Qué figura es y igual a x cuadrado? Esto es una parábola, ¿sí? Entonces, esa parábola yo la quiero representar en función de r y t. Miren lo que ustedes tienen que hacer. Aquí tienen x y al final tiene que quedarles en qué? En función de r y d.
Entonces, y es igual a ¿qué? Y es igual a r seno de teta igual a x. X es igual a que r coseno de teta, pero esto está al cuadrado. Me quedaría r seno de teta igual a r cuadrado cos cuadrado de teta. Miren que esta r está multiplicando, pasa a dividir, se me cancela con un cuadrado. Este coseno cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría r igual a seno de teta coseno cuadrado de teta. Miren que esta parte de aquí yo la puedo separar, ¿no? 1 sobre coseno por seno sobre coseno. ¿Por qué? Porque al aplicar las propiedades de la multiplicación con fraccionarios, yo puedo decir que 1 por seno es igual a seno y coseno por coseno de teta es igual a coseno cuadrado de teta. O sea, este término de aquí yo lo puedo representar de esta manera. Entonces, 1 sobre coseno va a ser secante, seno sobre coseno va a ser tangente. No olviden que tienen que simplificar lo máximo que ustedes puedan, ¿sí? Entonces, esto sería la ecuación de una parábola, pero en coordenadas polares. Entonces, y igual a x cuadrado es la parábola en coordenadas cartesianas y secante de teta por tangente de teta igual a r sería la ecuación de una parábola, pero representada en coordenadas polares. Bueno, aquí es otra parábola, pero esta es una parábola que está sobre el eje X, recostada, y lo mismo. Entonces, esta es la ecuación representada en coordenadas cartesianas de la parábola y quiero pasarla a coordenadas polares. Entonces, está en X, Y, tengo que dejarla en función de R y de T. Entonces, Y cuadrado. ¿Y cuánto vale? R de seno de teta y eso al cuadrado. Igual a X. ¿Pero cuánto vale X? R coseno de teta. R sen de teta al cuadrado es igual a ¿qué? R cuadrado sen cuadrado de teta y eso es igual a R coseno de teta. No olviden que aquí utilizamos las propiedades de los exponentes. Entonces, este valor de este coseno de teta está multiplicando aquí, me pasa a, perdón, este seno cuadrado de teta está multiplicando aquí, me pasa a dividir. Y una R se me cancela con el cuadrado, ¿sí? Entonces, R sería igual a coseno de teta sobre seno cuadrado de teta. Y coseno de teta entre seno cuadrado de teta es lo mismo que tener que coseno de teta sobre seno de teta por 1 sobre seno de teta. ¿Por qué? Otra vez por las propiedades de la multiplicación de fraccionarios. Coseno de teta por 1 es lo mismo que tener coseno de teta. Y seno de teta por seno de teta es lo mismo que tener seno cuadrado de teta. Pero coseno de teta sobre seno de teta es igual a ¿qué? A cotangente de teta y 1 sobre seno es igual a ¿qué? A cosecante de teta. ¿Ok? Entonces, esta parábola que está en coordenadas cartesianas, yo la puedo representar con esta ecuación, pero ya en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas cartesianas, una parábola se representa como y cuadrado igual a x. Y en coordenadas polares se representa como r igual a cotangente de teta porque secante de teta. Estos ejemplos que hicimos ahorita son ejemplos de qué? De pasar funciones, ecuaciones en coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar funciones de coordenadas polares, ecuaciones de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Entonces, R igual a 5 secante de teta es una ecuación en coordenadas polares. Miren que tiene R y teta. La tengo que dejar en función de ¿qué? De Y y de X, que son las coordenadas cartesianas. Entonces, R igual a 5 secante de teta. ¿Cuánto vale secante de teta? Es 1 sobre coseno. Y este coseno de teta, ¿qué está haciendo aquí? Está dividiendo. Pasa al otro lado a multiplicar. ¿Qué me quedaría? R por coseno de teta igual a 5. Y R por coseno de teta yo lo puedo llamar como X. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden otra vez que X es igual a R coseno de teta y es igual a R seno de teta. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado y tangente de teta es igual a Y sobre X. Con esas 4 ecuaciones ustedes pueden hacer combinaciones para dejar ecuaciones polares en función de ecuaciones cartesianas. Entonces, X es igual a 5. Esto es una línea recta, ¿sí?
Entonces, esa línea recta en coordenadas cartesianas se representa por esta ecuación. Y esa línea recta en función de coordenadas polares se representa por esta ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio aquí. Esto es una circunferencia. Se la representa en coordenadas polares. Que va a ser igual a R igual a 2 seno de θ. Entonces miren que aquí está en coordenadas polares y quiero dejarla en función de coordenadas cartesianas. Entonces, miren aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar R a ambos lados. Entonces, a la izquierda me quedaría R por R, R cuadrado, y a la derecha me quedaría 2R seno de θ. ¿Por qué multiplico así? Yo lo multiplico de esa manera porque, o sea, matemáticamente ustedes pueden hacer ese tipo de cosas y yo lo hago, es como una regla para que me quede todo en función de las 4 ecuaciones que nosotros conocemos. ¿Cuáles son las 4 ecuaciones? Ya se las he repetido varias veces. X igual a R coseno de θ, Y igual a R seno de θ, R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado y tangente de θ es igual a Y sobre X. Entonces, lo hice con el fin de ¿qué? De que aquí en la parte izquierda me quede R cuadrado. Y este R cuadrado es igual a ¿qué? A X cuadrado más Y cuadrado. Pero este R seno de θ es igual a ¿qué? A Y. Entonces, ¿cómo me queda aquí la ecuación? X cuadrado más Y cuadrado igual a 2Y. O lo mismo que tener X cuadrado más Y cuadrado menos 2Y igual a 0. Esta ecuación de aquí ya me representa la ecuación de una circunferencia en coordenadas cartesianas. Lo que hicimos aquí fue esto, dejarla en función de esta ecuación para que se la pueda dibujar. Bueno, aquí hago un paréntesis. En esta primera parte yo no les voy a exigir que ustedes puedan dibujar este tipo de funciones. Eso lo miraremos en la próxima clase, ¿sí? Y aquí el último ejercicio. R igual a 2 más 2 coseno de θ. Tengo una ecuación en función de R y θ en coordenadas polares y las quiero pasar a coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer lo mismo que en el ejercicio pasado. Multiplico R a ambos lados. Entonces a la izquierda me quedaría R cuadrado y aquí me quedaría R por 2 más 2 coseno de θ. Aquí aplico la propiedad distributiva. Entonces R cuadrado sería igual a 2R más 2R coseno de θ. Recuerden que R cuadrado es igual a ¿qué? A X cuadrado más Y cuadrado. Y eso va a ser igual a 2R más 2R coseno de θ. Pero ¿cuánto vale R coseno de θ? Esto es igual a X. Entonces voy a dejar, este que está sumando lo voy a pasar a restar, me quedaría X cuadrado más Y cuadrado menos 2X igual a 2R. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado ambos lados. Entonces me queda X cuadrado más Y cuadrado menos 2X al cuadrado igual a 2R al cuadrado. Pero 2R al cuadrado es igual a ¿qué? 4R al cuadrado. Sí, bueno, aquí le hace falta el cuadrado, es 4R al cuadrado. Pero, bueno, aquí a la izquierda, X cuadrado más Y cuadrado menos 2X al cuadrado sería igual a ¿qué? A 4 por R al cuadrado. Pero ¿cuánto vale R al cuadrado? R al cuadrado, no lo olviden, que vale X cuadrado más Y cuadrado. Miren que esta ecuación ya me quedó en función de X y de Y. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación que está en función de R de θ ya la pude dejar en función de X y de Y. Recuerden que si ustedes me dejan aquí al final, que todo tiene que estar en coordenadas cartesianas, me lo dejan en función de R y θ, pues tendrían un error. Si esto lo tienen en coordenadas polares, R y θ, al final tiene que dejarla solo en función de coordenadas cartesianas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por todo. Saludos.